¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa de política con P mayúscula, Noche sin Tregua, como es costumbre aquí desde Vino Mundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. La economía siempre permea la política. Cualquier decisión política está muy concentrada en los movimientos de la economía, no solo nacional, sino internacional. Este gobierno ha tenido algunas debilidades, pero ha tenido una fortaleza fundamental que ha sido el Banco Central. Ese Banco Central ha tenido una figura importante que ha mantenido el dólar y otro tipo de estabilidad en el país en buena situación. Aparte de eso, recientemente salió Impulso, un programa que apoya al gobierno para reactivar la economía. Ese es el tema de hoy. Ya regresamos. Ciertamente he sido crítico y ciertamente en este gobierno hay patas del banco que han renqueado. Pero si hay una pata que ha estado sólida desde la perspectiva de Claudio Alpizar, tal vez usted no lo comparta, es el tema del Banco Central. Y para ese tema nada mejor que invitar al responsable, al director de la Junta Directiva del Banco Central, a don Olivier Castro Pérez. Un placer tenerte por aquí, Olivier. Muchas gracias por venir. Un placer estar en un programa como este, que me parece que de una forma tranquila lleva luz a la ciudadanía. Hacemos política con P mayúscula. Exactamente. Un brindis por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestra amada Costa Rica. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. Eso me ha llevado a ver, no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Vino Mundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vino Mundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vino Mundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras. Charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Tertulias de la Cava,
un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Don Olivier, yo decía en la introducción que usted es uno de los mejores funcionarios de la actual administración. Ciertamente los presidentes siempre, no don Guillermo, sino todos los anteriores, siempre llaman la atención sobre la independencia del Banco Central, pero es lógico que siendo nombrado usted por el presidente de la República como miembro y presidente de la Junta Directiva del Banco Central, pues la relación entre ambos es cercana. Alguna gente ha dicho que mucho de lo que está aconteciendo en la economía nacional es un espacio importantísimo, buenísimo, en donde la actual administración ha tenido suerte, que el presidente del Banco Central ha tenido suerte, es una suerte internacional por el petróleo, el dólar, el tema de las materias primas, pero que se está desperdiciando. ¿Cuál es su comentario al respecto? Efectivamente, el país está enfrentando un shock externo importante. Para beneficio de todos los costarricenses, ese shock es muy favorable al país, ¿verdad? En el pasado, ustedes se acuerdan cuando los precios del petróleo empezaron a crecer, la zozobra que vivió este país. Bueno, hoy estamos precisamente en un ciclo totalmente contrario, ¿verdad? El precio del petróleo, el precio de los metales, el precio de una serie de, digamos, de granos básicos que nosotros importamos, han tenido reducciones de precios muy importantes. Nosotros en el banco calculamos que ese impacto al país lo beneficia en una suma cercana, digamos, a los 1.200, 1.300 millones de dólares al año. Esa es una suma muy importante para este país. Y con una, digamos, virtud, ni el gobierno ni el Banco Central han tratado de apropiarse de esa ventaja, de ese shock favorable que ha tenido el país, sino que ha dejado que sea la población la que reciba esos beneficios. Usted no perdón. ¿Y cómo se perciben esos beneficios? Bueno, hoy tenemos efectivamente una inflación ya es usual en este país, ¿verdad? Rara vez, históricamente, tal vez una o dos veces hemos tenido una inflación negativa. Pero en el pasado, hace muchos años, cuando yo no tenía canas y trabajaba en el Banco Central... Hace ratillo, ¿no? No, tampoco. La inflación de este país era 1 o 2% por muchos años. Sí. Después nos acostumbramos a tener inflaciones muy altas. De 2 dígitos. De 2 dígitos y, bueno, todo lo que hemos vivido en esta etapa. Entonces, el hecho de que la población pueda tener una economía en la cual los precios no crecen o crecen muy poco, pues sin duda alguna es un gran beneficio para la economía, porque por un lado los agentes económicos pueden hacer un cálculo económico bastante certero, y los asalariados y personas que tienen ingresos fijos no viven la zozobra de que todos los días están perdiendo el poder adquisitivo de ese dinero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí, el país ha tenido suerte, ¿verdad? En realidad, suerte o no, digamos, el mundo está cambiando. Que la coyuntura es positiva. La coyuntura es positiva. En el pasado, esa coyuntura fue muy positiva para los países, digamos, exportadores de petróleo, y fue muy negativa para países importadores de esos bienes como Costa Rica y países centroamericanos. Y el mundo gira, eso puede cambiar en cualquier momento también. Eso puede cambiar. Evidentemente, esas circunstancias han ayudado a que la inflación esté donde está, pero también
la política que ha seguido el Banco Central sin duda ha contribuido a eso. Usted no, tal vez alguna gente, por ser usted de un perfil bajo, y más ahora en el Banco Central, que los directivos de los bancos centrales siempre se cuidan un poco de la comunicación política, la gente tal vez no lo reconocía antes de esta administración, pero usted es un hombre que tiene una experiencia vasta. Usted estuvo largos años en la Junta Directiva del Banco Nacional, estuvo en el Banco Internacional de Costa Rica, conocido como PICSA, fue superintendente de pensiones, asesor de fracción legislativa, gerente general del Banco Central. O sea, usted conoce lo que ha estado pasando desde hace muchas décadas, 3 décadas o tal vez más en el país. ¿Participó usted del decálogo recientemente comunicado por el presidente de la República llamado Impulso, esas 10 propuestas que hace el presidente o 10 iniciativas? ¿Fue consultado usted al respecto sobre el tema? Porque hay algunos de los temas, que están ahí que son directamente vinculantes para el Banco Central. El Banco Central forma parte del Consejo Económico y yo asisto regularmente a ese consejo. Ministro de Economía, Ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, Ministro de Planificación. Planificación, MINAE, Agricultura, llega también, ¿cómo se llama?, Comercio Exterior. O sea, es un grupo, digamos, que se reúne con regularidad. Que todas las semanas tenemos una reunión y tratamos, digamos, diferentes temas. Y además se informa a ese nivel, digamos, de las principales acciones y demás que las instituciones toman para conocimiento de todos, pero también, digamos, cuando uno ve una situación de crisis, pues todos comentamos el tema, ¿verdad? Y de cuál podría ser la mejor forma de darle solución, ¿verdad? Algunos han dicho, hablando de ese tema, de que es insuficiente. Y efectivamente, yo creo que lo que el presidente propuso a la economía es algo bueno. Es decir, las cosas no están tan... En economía vale la frase, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Exactamente. Sí vale, sí aplica. ¿Verdad? Exactamente. Hay... Te digo porque algunos hablan de la tardanza del gobierno en tomar las decisiones. Vamos a ver. El tema es que cuando una economía o un país no tiene una limitación fiscal como la que tiene Costa Rica, la reacción y la fortaleza de las acciones que el gobierno puede tomar, evidentemente, están mucho más limitadas, ¿verdad? Hoy por hoy, digamos, la inversión pública tal vez sería el mejor instrumento que el gobierno tiene para impulsar la economía, ¿verdad? Pero tenemos, digamos, primero, hay una serie de obras que no hay recursos de presupuestarios para hacerlo. Es cierto que tenemos una serie de contratos con bancos internacionales que dan recursos y que están ahí, pero para hacer una obra de esas hay que hacer todo un proceso, ¿verdad? Hay que hacer los estudios de factibilidad, hay que ver si esos estudios son factibles o no. Algunos empréstitos hay que pasarlos por la asamblea, y entonces es un trámite muy largo. Le voy a decir, recién entrados al gobierno, este tema de la inversión pública en el Banco Central le hemos manifestado y le hemos dicho que por ahí está uno de los caminos que el gobierno... Y pareciera que ahora en eso hasta keynesianos y hayecanos están de acuerdo, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Ya no hay problema en eso. Y entonces yo pedí que nos dieran, como decir, la lista de proyectos que en teoría planificación debería tener en ejecución. Y lamentablemente yo tengo que decir, lo que me dieron fue una lista de ideas u ocurrencias, pero no habían proyectos terminados. Es un proyecto terminado, digo yo, que haya sido evaluado, que estaba, digamos, con los estudios preliminares y que uno podría decir, ok, de estos 5 proyectos vamos a ejecutar y ya está para ejecutarlo. Eso no existía. Entonces, lo que existían eran recursos, nada más. Recursos, porque muchos ideas, recursos de empréstitos y... ¿verdad? Y entonces, en muchos proyectos, este gobierno ha tenido que empezar de cero, ¿verdad? A hacer los estudios y hacer todos los análisis para después hacer las licitaciones. Y eso es
digamos, bastante complicado. Aquí uno entrevista a usted a un politólogo y lo oyen muchos que no son economistas. Y a mí hay cosas que siempre que los economistas me sorprenden. Por ejemplo, con ese decálogo de impulso. Me dicen que con financiamiento propio y los organismos financieros internacionales que tiene el gobierno, con esas acciones, el gobierno espera para el 2016 que se alcance un crecimiento del 4%, o sea, duplicar el crecimiento, en contraste con lo que se ha planteado para este año, y que el desempleo se reduzca en un punto, 9.5, 8.5. ¿Cómo hacen ustedes los economistas para con tanta facilidad decirnos qué va a pasar en el futuro? Mira que no es nada fácil. Sí. En realidad no es nada fácil porque el Banco Central... Son atrevidos. No. El Banco Central tiene un equipo grande. De verdad. Primero, tengo que reconocer que la calidad del equipo humano del Banco Central es de primera línea. Es de las pocas instituciones del país que funcionan igual para todo presidente y para todo presidente en efecto, uno llega ahí al Banco Central y lo que menos piensa es que tiene que cambiar a nadie. Ni la bandera del partido que está gobernando. Exactamente. Entonces, hay todo un equipo, digamos, que es el que maneja el cálculo de producto que llamamos, y ellos hacen encuestas permanentes, están pendientes de cuántos son los niveles de inversión, qué es lo que está pasando de la producción de cada uno de los países, de los sectores, y ellos, bueno, anualmente calculan cuánto es el dato ese, pero también hacen proyecciones, ¿verdad? Bueno, tenemos una proyección hasta este momento de que es posible que el año entrante alcancemos un 4%. Pero habían hecho una proyección también de que era posible de que la inflación llegara en este año a un 4%, si no me equivoco, y ahora nos dicen que va a estar en cero. Digamos, la meta de inflación que tenía el Banco Central... ¿Se equivocaron o hubo variables que se han modificado? No, hubo variables que han sorprendido al mundo, ¿verdad? La caída de los precios de lo que hablábamos, de materias primas y petróleo, no se podía prever ni con una bolita de cristal, ¿verdad? Es un hecho que se fue dando y que sin duda, como decimos, eso favoreció la reducción de la inflación. No vamos a decir que en el Banco Central estamos contentos con una inflación negativa, ¿verdad? Es muy extraño una inflación negativa, pero también es tal vez estamos llegando a un punto en el cual... No es lo mismo inflación negativa que deflación. En realidad no, porque una deflación es tal vez una reducción del producto y una inflación muy baja que se mantiene, ¿verdad? Aquí lo que tenemos son 4 meses, ¿verdad? Que la inflación está por ahí. Nosotros creemos que al final de año vamos a andar cerca de 0 y el año entrante vamos a tener una inflación que puede andar desde 1,5 o 2. De manera que no vemos que este país esté en deflación. Este año probablemente vamos a crecer un 3.8. Deflación es que los precios de los productos estén por debajo de su costo. Por decirlo de una forma sencilla para que me entiendan todos los televidentes, para no hablar como economista. Pero más o menos es eso, ¿no? Uno no puede decir que la economía no está creciendo, ¿verdad? En un entorno internacional de muy baja productividad, ¿verdad? Hoy precisamente tuvimos ahí en el Banco Central una conferencia de funcionarios del Fondo Monetario Internacional que venían a presentar un poco la situación latinoamericana en conjunto, y bueno, hay países que están perdiendo 3 puntos del PIB en el año, y la estimación total es muy baja, ¿verdad? Dentro de Latinoamérica, Centroamérica está más o menos con una estimación de producción de alrededor de 4.5 en promedio, que es de la más alta de Latinoamérica, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno esté contento con ese crecimiento. Este país evidentemente tiene capacidad para crecer más. Los economistas dicen que el problema de la deflación es que desincentiva el mercado. La gente no quiere producir porque sus utilidades se reducen, los precios no salen avante con los costos. Y cuando hay inflación también otros se quejan de que los precios suben, que es más complicado. Entonces pareciera que el punto ideal sería el 0, desde la perspectiva de la crítica que hacen los dos. Pero le quería plantear esto porque leía que, bueno, me devuelvo. Recientemente ustedes desde el Banco Central y el presidente de la República plantean la posibilidad de que las tasas
en los bancos bajen en 2 puntos. Y hay una idea que se maneja con mucha frecuencia, que es que entre más bajas las tasas de interés, usted va a tener menos interés particular de meter su dinero en el banco, porque si lo mete en el banco le están pagando muy poquitillo, entonces prefiere invertirlo en la calle, que eso reactiva la economía de alguna forma. Pero por otro lado leía que en Dinamarca, y también en Suiza y en Suecia, hablan de tasas de interés negativas. O sea, donde a usted mete el dinero en el banco y más bien le cobran por tener, creo que en Dinamarca andaba en 0,2%, le cobran por tener su dinero. Así es. Pero no necesariamente en algunas de esas economías eso ha funcionado para reactivar el crecimiento y la inversión en la economía nacional. Costa Rica no está en esa situación. Las tasas están en ¿cuánto? Usted que las maneja bien, 7 y pico, ¿no? Digamos, hay una gran variedad de tasas en este país. Pero la digamos, pasiva es la que marca. La pasiva, la tasa básica está ahí 6 y un poco menos. Y esa es la que pretenden bajar. En realidad, la aspiración es que las tasas disminuyan todas. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué deben bajar esas tasas? Es porque una economía no solo analiza la tasa nominal, sino la tasa real, ¿verdad? Y la tasa real en Costa Rica es excesivamente alta para los estándares internacionales, ¿verdad? Si usted tiene una inflación de 0 y en un banco le pagan un depósito 6%, usted está teniendo una tasa de interés real de 6%, ¿verdad? Que es muy alta. Y si va a pedir un préstamo, ¿verdad? Y por ese préstamo paga una tasa de 13%, está pagando 13% en términos reales. Eso es excesivamente alto. Y por eso nosotros creemos que en esta economía hay espacio suficiente para hacer una reducción en el estado de interés. INA, una institución al servicio de las pymes. ¿Sabe qué es el Sistema de Banca para el Desarrollo o SBD? El SBD fue creado con carácter de ley para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles de la micro, pequeña y mediana empresa a través de crédito, avales y apoyo en servicios de desarrollo empresarial. Más información en www.sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INA, la llave del progreso. Que la velocidad de este momento no te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva que todo lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos de bajo presupuesto. Cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, hoy quiero contarles cómo Copenae ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta a los que les gusta estrenar de vez en cuando. Copenae, impulsores de la felicidad interna bruta. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla.
Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Pero curiosamente, usted plantea eso y al día siguiente o los 2 días, la mayoría de los bancos, inclusive los estatales, prácticamente dicen que no tienen obligación de bajar esas tasas. Pero uno ve en los Estados Unidos como en el Banco Central Norteamericano, en la Fed, se espera con gran expectativa el anuncio que haga la directora en relación a bajar las tasas. Ahora en septiembre inclusive hay una gran expectativa de qué iban a decir los norteamericanos si subían las tasas de interés, porque andan muy bajas, 0.20, y entre 0 y 0.20, o sea, están pagando muy poquito por tener el dinero en los bancos, y resulta que cuando se espera con expectativa, porque realmente lo que diga la Fed sí significa un cambio de actitud en todo el sistema bancario norteamericano. Porque en Costa Rica, inclusive existiendo la banca estatal, que es la más fuerte, el Banco Central no tiene la misma injerencia o el mismo respeto por una banca que se supone que es estatal y que debe velar por los intereses nacionales. Okay. Yo creo que efectivamente, digamos, hay una serie de restricciones o imperfecciones en el mercado financiero costarricense. Pero yo sí le aseguro a usted que si la tasa estuviera subiendo, todos rápidamente la ajustan hacia arriba. Ahí sí. ¿Verdad? Cuando este fenómeno de bajas de tasas de interés es nuevo para nosotros en Costa Rica, ¿verdad? Y en ese sentido hemos encontrado mucha resistencia. Y yo creo que parte de la resistencia tiene que ver un poco con la ineficiencia de los bancos, en particular la ineficiencia de los bancos públicos, ¿verdad? Cuando usted tiene, digamos, que un índice de eficiencia, digamos, en un banco que se considere bueno internacionalmente, ese índice de eficiencia anda alrededor de, digamos, del 50%. Aquí hay bancos que han tenido 70 y 80. ¿Verdad? Entonces, eso limita al banco la reducción de sus tasas de interés, porque entonces va a tener un problema financiero para el pago de los costos que tiene. Le hago una pregunta sobre eso. O una disminución en la utilidad de los bancos. Pero no nos quedemos con el clavo, los oyentes y yo. ¿Dónde están las mayores ineficiencias de nuestra banca estatal? ¿Qué provocan eso que usted me comenta? O sea, ¿qué deberíamos corregir? Hay una planilla muy grande, digamos hay desperdicio de recursos. Uno puede decir, bueno, puede ser que haya exceso personal en los bancos. Y uno puede decir, bueno, el banco puede eliminarlos o despedirlos, pero también puede incrementar los servicios. Exacto. Y utilizar más eficientemente a su personal. Y ahí me parece que hay una tarea importante que hacer en los bancos. El Banco de Costa Rica, por lo menos yo no conozco todos los detalles del asunto, pero las manifestaciones de su presidente y el gerente es que están trabajando fuertemente en esa línea. Será que no es medio tontillo, pero le cuesta no comprender. Los directores, los presidentes ejecutivos de los bancos públicos son nombrados por el presidente de la República y hay 3 compañeros que son nombrados por el presidente de la República. Ley 4.3 tiene el presidente 4. Y en la junta directiva del Banco Central pasa lo mismo. No, ahí tiene 2 nada más. Pero pareciera que no se ponen de acuerdo en siendo mayoría, siendo del mismo riñón que los nombra. Qué complicado, ¿no? Digamos, a pesar de que el gobierno nombra los directores de los bancos, en realidad las juntas directivas de los bancos tienen bastante autonomía, ¿verdad? Y normalmente no es bien visto una intervención, digamos, del gobierno dando instrucciones a una junta directiva, ¿verdad? Y eso... Públicamente no lo hacen, pero una llamadita de teléfono, bueno, una reunioncita. Hay, ¿cómo se llama?
conversaciones y hay, ¿cómo se llama? Todos los directores de alguna manera deben dar una rendición de cuentas al presidente. Pero no es tan simple como simplemente tomar una acción, porque cualquier acción que en esta materia tomen los bancos tiene repercusiones en algún campo. Y entonces las juntas directivas también tienen que ser prudentes a la hora de que cuando ya tomen una decisión, en cualquier sentido que lo tomen, evalúen cómo esa decisión impacta al grupo financiero del banco que está. ¿Qué pasaría, don Olivier, si ahora en octubre, que hay otra nueva reunión o un nuevo pronunciamiento del Banco Central Norteamericano, de la Fed, o si no en diciembre, que ya se supone que ya a diciembre tiene que haber definitivamente un pronunciamiento sobre un aumento sobre las tasas de interés? ¿Eso afectaría en algo esta proposición del programa Impulso del gobierno? Vamos a ver, la economía costarricense todavía es una economía poco vinculada, digamos, al sector externo, financieramente hablando. En la bolsa costarricense, por ejemplo, usted no ve que se transen acciones en títulos internacionales. Ahora, evidentemente, el gobierno y las instituciones financieras tienen deudas externas. En la medida en que esas deudas estén vinculadas, digamos, a un cambio en el prime rate o el LIBOR, evidentemente vamos a tener un efecto de que los deudores tendrán que pagar un poco más por esos recursos. Pero, digamos, la Reserva ha anunciado claramente de que el incremento de tasas va a ser una cosa progresiva y se van a tomar su tiempo, digamos, en llegar a un nivel de tasa de interés que se considere normal, ¿verdad? De manera que, desde el punto de vista del costo de lo que tenemos que pagar al exterior, probablemente vamos a tener un mayor pago de intereses. Pero no vemos nosotros que sea una suma así exagerada que desestabilice el sistema, ni mucho menos. ¿Y usted esperaría, y el gobierno, que la inflación se mantenga el próximo año también en cero? En cero no, pero no creemos que suba de 2. Porque he oído a algunos detractores decir que si se mantiene en cero y que si el gobierno tiene esas expectativas, ¿por qué intentan forzar una reducción en las tasas de intereses? Precisamente porque la tasa de interés real de este país es exageradamente. Lo que se explicaba antes, que me pareció que tiene toda lógica. Lo del 6 así y después pasaron 13. El gobierno va a invertir recursos por 650 millones en obras para la construcción, carretera, lo que hablábamos antes. Se va a reactivar o se va a meter más dinero a banca de desarrollo. Dice que de 185 millones de dólares a 370 millones. La construcción de los centros comerciales se espera que produzca un aumento adicional del turismo de un 4%, que son las cosas que a nosotros, los que no somos economistas, nos cuesta comprender cómo un centro de convenciones inmediatamente puede aumentar el turismo en un 4%. Yo no soy ni mucho menos técnico en turismo, pero voy a repetir lo que he oído. Hay un nicho, digamos, en materia, digamos, que tal vez no es tanto turismo, pero digamos de empresas que tienen, digamos, por política, hacer reuniones de sus ejecutivos o de sus empresas, y muchos de ellos buscan un país para ir a hacer ese tipo de reuniones, algunas para las cuales se necesitan, digamos, instalaciones apropiadas para hacerlo, que el Instituto de Turismo indica que no se tiene. Y que entonces, teniendo un centro de convenciones, entonces la idea es promover esa atracción digamos, llámelo turismo, entre comillas, ¿verdad?, de empresas o de grupos de personas que vienen, que pueden venir a Costa Rica, digamos, a reuniones de juntas directivas, de asociaciones y cosas de ese tipo. Y que eso, a nivel del mundo, digamos, es grande. A usted no le corresponde decidir los temas de competitividad desde el Banco Central. Sin embargo, existe ese Consejo Económico donde se conversan ese tipo de cosas y está el ministro de Comercio Exterior, el ministro, ahí se me fue el nombre, el Ministerio de Comercio Interno,
bueno, se me fue el nombre. Welmer. Sí, de Welmer Ramos. Está todo ese conglomerado. No se planteó nada en esas reuniones sobre la competitividad, porque de primera instancia la UCAEP salió aplaudiendo la iniciativa y al día siguiente reaccionaron con el tema de que faltaban temas de competitividad. Bueno, usted sabe que el gobierno tiene una comisión de competitividad donde están representados el gobierno y la empresa privada y están en un análisis de qué son las cosas, digamos, que hay que ir buscando para mejorar la productividad de este país. Evidentemente, una de las cosas importantísimas para lograr la mayor productividad se llama lograr una mejor infraestructura vial, ¿verdad? Y bueno, el tema del transporte público, ahí se está trabajando en eso, pero nuevamente todavía está en esa fase de la confección de estudios y análisis de la factibilidad de muchos temas, ¿verdad? Que digamos, uno espera que un poco más adelante esos proyectos empiecen a funcionar. Pero bueno, me parece que el presidente ha sido comedido, es decir, bueno, esto que está aquí ya va. Otro tema de los que lo ha fortalecido usted mucho y que muchos, entre los que me incluyo, alabamos es el manejo del dólar. Algunos reclaman que el dólar le quita competitividad al sector exportador. Otros reclamamos que un dólar más caro maltrata al más necesitado, al más pobre, al elevarle los costos. Y siempre el famoso equilibrio, ¿verdad? ¿A quién hacemos caso? Entonces los exportadores dicen que si con un dólar tan grande no se les permite generar más empleo. El más necesitado ocupa empleo, pero si tiene empleo y las cosas son muy caras, también es muy complicado. La economía es fascinante para entenderla. Ahora, usted ha recibido muchas presiones para devaluar la moneda. Y sobre todo la gran justificación que dan algunos es que países como Colombia, Brasil, el mismo Chile, la moneda se ha devaluado y los está haciendo más competitivos que nosotros, pero ciertamente también Venezuela, Chile y esos países tienen materia prima y nosotros lo que hacemos es vender producto terminado. O sea, estamos en una relación de beneficio porque podemos comprar esas materias primas más baratas y seguir vendiendo nuestros productos a buen precio. ¿Cuál es la justificante que usted determinantemente encuentra para no devaluar la moneda? Vamos a ver. Este país ha pasado a través de la historia por varios sistemas cambiarios, ¿verdad? En unos primeros años teníamos el tipo de cambio fijo, ¿verdad? Entonces, allá muy de vez en cuando el gobierno mandaba un proyecto de ley a la Asamblea y entonces aumentaba el tipo de cambio de 2 colones y ya teníamos otro periodo de tipo de cambio fijo. ¿Y por qué, digamos, con un sistema de cambio fijo, el gobierno mandaba, el Banco Central mandaba un proyecto de ley de eso? Bueno, porque la inflación interna era más alta que la externa y entonces se decía que el país perdía competitividad. Bueno, después tuvimos muchos problemas con el sistema cambiario en los 80s, por ahí. Se estableció un sistema de crawling peg, ¿verdad? O sea, que el tipo de cambio se evaluaba todos los días 20 céntimos o lo que el Banco Central decía. Que era previsible lo que estaba pasando. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasaba? Que también la inflación era predecible. ¿Verdad? Y por eso teníamos inflación de un dígito o 2 dígitos. Bueno, modernamente, la recomendación, digamos, del Fondo Monetario, digamos, de los que muchos saben de estas cosas, es que los sistemas cambiarios tienen que ser flexibles. Y un sistema cambiario flexible lo que significa es que el sistema cambiario, el tipo de cambio, es la primera línea de defensa que tiene un país ante un shock externo, ¿verdad? Y ahora, uno no puede comparar lo que está pasando en Colombia, en Chile y estos países con lo que está pasando en Costa Rica. En primer lugar, ningún país de esos ha tomado una decisión consciente de devaluar su moneda. La situación nos ha obligado. O sea, si hubieran podido mantenerla, la mantienen sólida. Los sistemas que ellos tienen precisamente son sistemas cambiarios flexibles. En esos países, la reducción de los precios del petróleo y de las materias primas
hace que hoy tengan menos dólares. Pero alguna gente dice que el Banco Central interviene mucho en el mercado y que por eso hay un dólar regulado y que un dólar regulado es una economía manipulada. Hay de todo, ¿verdad? Pero digamos, hablemos de los países del sur. Ellos tienen un shock que los afecta negativamente y tienen menos divisas en un mercado, como cualquier mercado, hay menos naranjas, el precio de naranja sube. Claro. Bueno, ahí ellos tienen menos dólares y entonces el precio sube, ¿verdad? Pero México es un caso muy interesante, ¿verdad? Porque tuvieron el shock, el tipo de cambio se empieza a depreciar y el Banco Central de México ha gastado cualquier cantidad de divisas para impedir que el tipo de cambio, digamos, se devalúe demasiado, ¿verdad? Bueno, el caso costarricense tenemos exactamente todo lo contrario. Como les explicaba al principio, el shock externo nos permite tener más dólares por los mismos billetes que antes no teníamos. Y entonces a nosotros el mercado lo que nos dice es, hay más dólares, el tipo de cambio tiende a bajar. BAC presenta el valor del esfuerzo. Sé lo que se siente estar frustrado, perder, no cumplir algún objetivo. Cuando gano, cuando gana un partido, cuando consigue algo, en simpatizar con la otra parte, no perderme nunca en el fracaso o en el éxito. BAC, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Jade, diseños y soluciones. Nos inspiramos en los colores de la vida. Diseño gráfico, diseño web, diseño editorial. Para más información puede llamar al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Jade, diseños y soluciones. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava.
Ahora, yo le hago una pregunta de politólogo, no de economista. Que tengamos las tasas de interés tan altas no incentiva a alguna gente a traerse su platita en lugar de tenerla en Estados Unidos a 0,2 o en Dinamarca en una tasa negativa, venirse aquí porque encuentran que estamos pagando la bonito. Pregunta anterior ya le digo eso. En el caso costarricense, nosotros tenemos una presión hacia la baja, que el Banco Central ha tomado una decisión que está comunicada y que se publicó en el programa monetario, de que, dadas esas circunstancias, nosotros queríamos blindar esta economía. ¿Qué quiere decir blindar esta economía? Queremos tener un Banco Central con una cantidad mucho más grande de reservas, que si por A o B circunstancias tuviéramos un shock al revés, el banco o el país tenga las reservas suficientes para manejar apropiadamente una situación como esa, ¿verdad? Por eso es que nosotros intervenimos comprando divisas con ese propósito, no con el propósito de afectar el tipo de cambio en ningún momento. Sí lo afectamos porque no queremos que el tipo de cambio en el día esté haciendo demasiados brincos, cosa que algunos nos dicen que debemos ser más flexibles o permitir más flexibilidad o no. Esa es toda una discusión ahí, pero que digamos no es tan relevante. Lo relevante de nuestro sistema cambiario hoy es que sí constituye la primera línea de defensa que tiene este país con respecto a un shock externo, ¿verdad? Hoy, y lo estamos viendo, hoy el shock parte lo está recibiendo el tipo de cambio y tiende a revaluarse. Si estuviéramos en la posición contraria, tendríamos un tipo de cambio que probablemente estaría tratando de devaluarse. ¿Y la unidad de muchos dólares? En el pasado hemos tenido ese fenómeno, ¿verdad? El diferencial de tasa de interés en colones y dólares en Costa Rica es un problema muy serio que el país tiene. En primer lugar, porque se da eso. Y en segundo lugar, porque una persona que recibe, digamos, sus ingresos en colones, va a un banco a financiarse, digamos, un vehículo o una habitación o una casa, y entonces el banco le dice, vea, si usted se contrata en dólares, la cuota es esta, ¿verdad? Y si contrata en colones, la cuota es esta. Precisamente porque la tasa de interés en colones es mucho más alta que la tasa en dólares, entonces la persona escoge financiarse en dólares. Pero está asumiendo un riesgo cambiario muy complicado. Complicado para él como deudor y eventualmente muy complicado también porque crea un riesgo de no pago a los bancos si tenemos una devaluación de alguna magnitud. Eso al Banco Central le preocupa. Y entonces hemos dicho que nosotros estamos dando una pelea por desdolarizar esta economía, ¿verdad? Y en esa desdolarización hemos tomado algunas acciones. Pusimos encajes sobre los préstamos externos de los bancos y su jefe ha puesto algunas reservas adicionales para aquellos créditos y nunca se le quedan a todo el mundo. No, pero digamos, eso hay que hacerlo, ¿verdad? Lamentablemente esta economía, pues, por las circunstancias que han pasado en el pasado, se dolarizó y eso no es, o sea, es mucho más complicado manejar una economía desde el punto de vista de un banco central en una economía dolarizada que una en colones, porque además el Banco Central no tiene instrumentos, prácticamente no tiene instrumentos en su ley, digamos, para administrar o para regular la parte en dólares, que representa el 40% del circulante que hay en la economía. ¿Y es usted optimista para el futuro económico del país? Yo soy optimista. Creo que a pesar de toda esta discusión que tenemos en la Asamblea va a tomar una decisión de pasar un paquete tributario que le permita a este país normalizar su situación fiscal. Le digo porque una frase que a mí me fue muy simpática, me pareció muy oportuna suya, que dijo: Doña Economía, cuando se decida hacer el ajuste, lo va a hacer, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos estar en este jueguito de que tal vez sí, tal vez no, pensando que nosotros tenemos todo controlado. Digo nosotros como país, como dirigentes políticos y más, no. La economía en algunos momentos puede reaccionar sola. Exactamente, es decir, no estamos en una situación hoy, ¿verdad?, que uno deba preocuparse por una porque se arranque Doña Economía. Porque se enoje Doña Economía.
Pero lo que pasa es que nosotros hemos venido posponiendo decisiones importantes en el tema económico que no queremos resolver. Y yo cuando converso con algunos empresarios, yo les digo lo siguiente. En el gobierno de don Abel Pacheco, él mandó una reforma fiscal. Y trabajé 4 años en la Asamblea Legislativa en ese proyecto de ley, y creo que salió un excelente proyecto de ley para atacar el problema que en aquel entonces no era tan grave como hoy. La Asamblea le dio el primer debate, y por cosas que por lo menos yo no entiendo, no le dio el segundo. Entonces no fue ley. Y pasó el tiempo, y la situación sigue empeorándose. En el gobierno de doña Laura, también mandó una reforma. En la primera reforma, el ajuste era alrededor de 2% del PIB. Ya en el gobierno de Laura era como 3,5%. ¿Verdad? Hoy estamos cerca del 4%, por ahí. Hay que hacer el ajuste. Bueno, dejemos que esta cosa pase 5 o 6 años y vamos a tener déficits absolutamente inmanejables. Y ahí sí, doña Economía, se puede manejar. Lo va a comprometer. Y usted, desde el principio, usted estuvo de acuerdo en los 2 años de espera para aumento fiscal y dentro de ese Consejo Económico. Que no salga de aquí de Centroamérica. Siempre, a mí me parece que se ha interpretado mal el tema de los 2 años. Se habló de eso. ¿O se planteó mal? No, porque nunca se dijo que el gobierno no iba a mandar los proyectos de ley. ¿Verdad? Todo el cálculo que uno hace en un país como este, conociendo lo que es el usted me cuenta trámite. lo de Abel y lo de Laura Chinchilla y me demuestra que había premura. Entonces eso no orientaba un poquito. Usted sí conocía todo el tema. Usted sí podía decir, hay premura en esos 2 años. Naturalmente que hay premura, pero digamos, de todas formas, aunque haya premura, usted no va a sacar eso antes de ese plazo. Entonces, cuando eso se discutió, yo dije, bueno, pero sí vamos a mandar los proyectos de ley. Y nunca dijimos que no nos iban a mandar en estos 2 años. Después, bueno, ya en la discusión política y todo, entonces han dicho que el gobierno dijo que no iba a mandar proyectos de ley. Eso nunca lo dijo. ¿Y qué sería lo determinante para ir concluyendo, para que doña Economía no se nos enchaquete? A mí me parece que vea, el problema fiscal no es un problema del gobierno, de este gobierno en particular. Es un problema de la sociedad costarricense. Por supuesto. ¿Verdad? Y como sociedad tenemos que resolver ese problema. Yo creo que el peor negocio que hacemos los costarricenses es no resolverlo, ¿verdad? Porque entonces tenemos una expectativa, digamos, de riesgo, ¿verdad? Y entonces, si yo soy empresario, estoy pensando, bueno, ¿qué va a pasar si doña Economía se enoja? ¿Verdad? Y por otro lado, la economía con una situación fiscal controlada podría crecer, digo, 1 o 2 puntos más, ¿verdad? Porque si en las circunstancias de hoy, el gobierno tuviera una situación fiscal controlada, tendría capacidad para invertir rápidamente en obra pública, para hacer una serie de proyectos que hoy no puede hacer, porque el presupuesto está totalmente controlado, ¿verdad? Y entonces yo siempre he dicho que es absolutamente necesario que nosotros como sociedad nos sentemos, discutamos el tema y démosle una solución a esto, porque es el mejor negocio que nosotros costarricenses podemos hacer hoy. Sí, el pleito es de todos, doña Economía, pero usted se que la tiene que ver a esa señora gorda y amargada y con un bate en la mano, usted se que la tiene que enfrentar. Sí, hay veces cuesta manejar, cuesta bailar con ella. Con ella, pero ¿cómo se llama? El tema es que no es solo Banco Central, ¿verdad? El Banco Central maneja ahí la política cambiaria y la política monetaria. Estabilidad, sí. ¿Verdad? Pero hay un socio que está por ahí a la par, que es el tema, digamos, Ministerio de Hacienda. Claro. Que efectivamente el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tienen que hacer una serie de acciones lo más coordinadamente posible.
¿verdad? Precisamente para ver que las circunstancias que se están dando en un determinado momento puedan controlarse adecuadamente. Pero ese control, cuando usted tiene un déficit como el que tenemos, es muchísimo más complejo que cuando usted tiene una situación fiscal, digamos, normal, digamos, que es, digamos, lo que debería ser natural en una economía. Bueno, Olivier, yo creo que en buenas manos estamos para enfrentar a esa señora, agradecerle la presencia aquí en Noches sin Tregua, mucha suerte en ese trabajo tan fundamental. Gusto. Cada vez que sea oportuno estaremos dispuestos a compartir y a hablar de estos temas que siempre son fascinantes. Eso me gusta y ojalá que todos los funcionarios del gobierno tuvieran esa misma actitud. A ustedes las gracias por haber acompañado a este programa Noches sin Tregua. Les recuerdo, mañana reprise 6 de la mañana y 2 de la tarde por si lo quiere recomendar, ya el miércoles en YouTube. Un abrazo a la distancia y de hoy en 8 días nos vemos con la política con P mayúscula. Un abrazo, gracias.